Estimados hermanos, soy el hermano Freddy Vázquez, profesor a cargo de los niños de la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá, con el propósito de motivarle y brindar apoyo a su labor de enseñanza bíblica en el hogar, en particular en aquella dirigida a los más pequeños. Impartiremos por esta vía la lección de la escuela dominical correspondiente a la clase de niños. Daremos comienzo a esta escuela dominical online en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejaré con ustedes a nuestra hermana Katy. Hola queridos niños, les habla la hermana Katy y estoy muy contenta de saludarles esperando que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a escuchar la historia de José. ¿La han oído antes? Bueno, pero primero cantaremos todos juntos al Señor. Niños, la clase anterior vimos lo que ocurrió con Esaú luego de que Jacob volvió a Canaán. Ahora volveremos 17 años atrás. Jacob y Raquel tienen su primer hijo en la tierra de Harán. ¿Saben cuántos años tenía Jacob cuando nació su primer hijo con Raquel? 91 años. Y le pusieron por nombre José. Cuando Jacob tuvo a José, fue el momento en que decidió volver a Canaán, a la tierra de su padre Isaac. Siendo José un niño pequeño, Dios habló con Jacob, diciéndole que no se preocupara por nada, que estaría con él y que lo guardaría por donde quiera que vaya. Así que desde ese momento Jacob empezó a comprender que era necesario volverse al Dios de su padre Isaac, al Dios de Abraham. Sin embargo, cuando Jacob llegó a Canaán, al verse libre de su suegro Labán y de la amenaza de muerte de su hermano Esaú, se relajó y sus propósitos de volverse al Dios de su padre Isaac no prosperaron. Más bien, Jacob fue tentado a instalarse junto a los cananeos, lo cual trajo duras consecuencias a su vida. José en aquella época tenía alrededor de 15 años y vio cómo su padre recapacitaba y ordenaba a la familia a que dejaran los ídolos y las cosas del mundo para volver a Betel. Durante todos estos años, Jacob fue creciendo en el Señor. Dios lo probó de muchas maneras. Sin embargo, lamentablemente, sus hijos mayores habían sido criados lejos de la casa de Dios y no compartían con su padre esta experiencia de acercamiento al Señor. El caso de José, el menor, fue distinto. Desde su niñez, vio cómo su padre se iba acercando más a Dios
y cómo Dios lo fortaleció en todas las pruebas que le vinieron después de volver a Betel. Siendo José el más pequeño, Jacob pudo predicarle el Evangelio en los caminos que recorrieron durante todos esos años. Después de la muerte de Raquel y del establecimiento definitivo de Esaú en Seir, Jacob vivió en las tierras donde habitaba su padre Isaac, en Mamre. ¿Recuerdan este lugar? En Mamre, Dios visitó a Abraham, comió con él y le hizo promesas maravillosas. Ahora nuestro hermano Freddy nos contará lo que ocurrió a continuación en la familia de Jacob. Cuando hablamos sobre las pruebas que sufrió Jacob después de volver a Betel, mencionamos que uno de sus hijos fue vendido como esclavo por sus hermanos mayores. Este hijo era José. Tal como les contó nuestra hermana Katy, los hijos mayores de Jacob fueron criados en el mundo, lejos de Betel, que es la casa de Dios, y cuando Jacob volvió al camino del Señor, lamentablemente ellos no recibían sus palabras y permanecían en el mundo intentando prosperar mediante negocios sucios y otras actividades muy malas. Tanto es así que los pueblos de los alrededores los conocían por su mala fama. A diferencia de sus hermanos mayores, José vivió el retorno a Canaán y a Betel siendo muy niño. La Biblia dice en Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ciertamente, Jacob pudo instruir a José tempranamente, y José conoció al Dios de su padre siendo muy joven. Niños, ¿conocen al Dios de sus padres? ¿Han hablado con él? ¿Han estado en Betel? ¿O como los hijos mayores de Jacob, solo miran de lejos a su padre cuando construye altar a Jehová y derrama sobre él aceite? Hay una manera de conversar con Dios que ningún lenguaje puede explicar. Solo la conocen los que la han disfrutado. Hay experiencias con Dios, como esta de Jacob en Betel, que traen un gozo verdadero, pero muchos de ustedes no la conocen. José conoció al Dios de su padre siendo muy niño, y por este motivo se transformó en un hijo muy amado de Jacob. Dice la palabra de Dios: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Jacob había tenido y criado a José en una etapa muy especial de su vida: el encuentro con los ejércitos de Jehová en Mahanaim, la lucha con el ángel en Peniel, el reencuentro con Esaú, la terrible experiencia en Siquem y la posterior limpieza de la casa arrojando fuera los ídolos y costumbres cananeas, el viaje a Betel y el encuentro maravilloso con Dios allí. Ciertamente Jacob había madurado espiritualmente, y el reflejo de todo este proceso de vida era visible en José. Esto es entonces lo que quiere decir el texto: Israel lo había tenido en su vejez. Esta vejez ciertamente no solo era por la edad física de Jacob. Notemos además que en este mismo verso Dios dice Israel en lugar de Jacob. Podríamos decir que José era un hijo de Israel, es decir, de aquel Jacob que había sido transformado por el poder de Dios. Ya habían pasado 11 años desde que Jacob había retornado a Canaán, y José tenía 17 años y era pastor de ovejas. Trabajaba en los campos de su padre junto a sus hermanos. Primero, José estuvo trabajando con sus hermanos Dan y Neftalí, hijos de Bila, la sierva de Raquel su madre, y también con Gad y Aser,
hijos de Zilpa, la sierva de Lea. Jacob le encargaba a José que fuera a mirar cómo estaban sus hermanos y las ovejas que éstos pastoreaban. José cumplía con este trabajo y miraba el trabajo de sus hermanos e informaba a su padre que sus hermanos tenían muy mala fama, es decir, que la gente no confiaba en ellos ya que sabía que hacían cosas deshonestas. A diferencia de Isaac, su padre, Jacob no valoraba a sus hijos por sus habilidades o éxitos terrenales. Jacob sabía que sus hijos mayores no conocían a Dios. No era ciego a esta realidad. Tampoco aprobaba la forma deshonesta en que éstos ganaban dinero. Sin embargo, lo que Jacob no había conseguido con sus hijos mayores, lo estaba consiguiendo con José. Sin duda, esto traía mucho gozo a Jacob. Dice la palabra de Dios que Jacob hizo a José una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, odiaban a José y nunca eran amables con él. Un día, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. El sueño consistía en que estaba en el campo amarrando unos manojos y se dio cuenta que su manojo se levantaba y estaba derecho, y que los manojos de sus hermanos estaban alrededor y se inclinaban al de él. Sus hermanos le respondieron: ¿acaso vas a ser nuestro rey? ¿O te crees que será nuestro Señor y estará sobre nosotros? Y dice la palabra de Dios que debido a estos sueños y sus palabras, aborrecieron aún más a José. Luego José tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y a su padre. El sueño consistía en que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José. Cuando Jacob lo oyó, reprendió a José y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre Jacob meditaba en lo que le había contado José, es decir, pensaba mucho en estas palabras y estos sueños de José. Después de estas cosas, fueron los hermanos de José a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Niños, ¿recuerdan lo que había ocurrido hace algunos años en Siquem? Si no lo saben, podrán leerlo en Génesis capítulo 34 o verlo en nuestro pasado video llamado La deshonra divina vengada, el cual dejaremos en el link en la descripción de este video. El nombre Siquem en esta parte del relato bíblico de la historia de José es un simple recordatorio de cuán asesinos e implacables podían llegar a ser los hijos de Jacob. José vivió como niño el terrible ataque que sufrió su hermana Dina en estas tierras y el despiadado asesinato que ejecutaron sus hermanos mayores en la ciudad. Jacob entonces envió a José a Siquem a mirar cómo estaban sus hermanos y las ovejas que éstos pastoreaban. Recordemos que Jacob estaba en Mamre, en Hebrón. La distancia que hay desde Hebrón a Siquem es de al menos 80 kilómetros. A pesar del macabro recuerdo infantil que guardaba José en relación con estas tierras, a pesar también de que era muy joven, de que la distancia a recorrer era muy larga y de que estaría solo con sus hermanos que lo odiaban, dice la palabra del Señor que José respondió a su padre: heme aquí, que significa: sí, padre, lo haré. Niños, un día en el cielo de Dios, también el Padre envió a su Hijo Jesús a un lugar tenebroso, lleno de pecadores, esto es, a la tierra. Lo envió a ver a sus hermanos que lo odiaban, a la casa de Israel. La distancia que hay del trono de Dios, que está en la cumbre del Monte Santo,
hasta un sucio establo en el pueblo de Belén es infinitamente más larga que 80 kilómetros. Pero nuestro Salvador respondió al Padre: heme aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces José salió y, andando errante por el campo, lo halló un hombre. Concluiremos aquí el estudio de la primera parte del capítulo 37 del libro de Génesis. Continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Y si deseas recibir las actividades de esta semana, escríbenos a tiernascanciones@gmail.com. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere.